Buenos días, queridos hermanos de Casa de Oración Jalapa, amigos, familia que hoy nos acompaña. Hoy es un día muy especial, ¿verdad? Damos gracias a Dios porque el Señor, siempre los días son especiales en el nombre del Señor, pero hoy estamos festejando, ¿verdad? Festejando el Día del Padre. Gracias a Dios por esta bendición que Dios nos ha dado, ¿verdad? De poder tener padres, poderlo felicitar también. Y hoy domingo 20 de junio del 2021, la Iglesia del Nazareno Casa de Oración les da la más cordial bienvenida. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque el Señor tiene siempre palabras para cada uno de nosotros. Y hoy domingo, el Día del Padre, el Señor tiene palabra para cada uno de los padres y para cada uno de los hijos. Él quiere recordarnos que aún en los problemas más difíciles que podamos tener como padres, hay alguien a quien recurrir. Hay alguien que nos atiende. Así que vamos a estar meditando, mis amigos, mis hermanos, ahí en Lucas capítulo 8, verso del 40 al 56. El Señor tiene palabra hoy para cada uno de nosotros. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor bendito, te damos gracias, Padre, por la bendición que tú nos das, Padre. Gracias por este día que podemos alabar tu nombre y agradecerte cada una de las bendiciones. Queremos ponernos en tus manos. Queremos poner este tiempo, queremos poner nuestra vida, queremos poner a cada uno de los padres y de los hijos y de las familias. Nos ponemos delante de ti y queremos que tú seas glorificado y que nosotros podamos, como siempre, ser bendecidos. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Exaltamos tu nombre, tú nos redimiste, derrama tu gracia sobre mí. Oye la alabanza que ofrecemos, Dios, damos reverencia a tu santidad. Tu pueblo celebra con gran júbilo, que el mundo sepa. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el de su Espíritu, aquí estoy. Exaltamos tu nombre, tú nos redimiste, derrama tu gracia sobre mí. en el nombre del Padre, Y en el nombre del Hijo y en el de su Espíritu, aquí estoy. Exaltamos tu nombre, tú nos redimiste, derrama tu gracia sobre mí. Oye la alabanza que ofrecemos, Dios, damos reverencia a tu santidad. Tu pueblo celebra con gran júbilo, que el mundo sepa. Dios nos da salvación, esperanza en su nombre. Dios nos da salvación, esperanza en su nombre. en el nombre del Padre. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Quiero invitarlos para que me acompañen y juntos traigamos delante del Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, y lo hagamos a través del texto que encontramos en 2 de Corintios 9:7 y que nos invita para poder ser obedientes a este mandato del Señor.
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Así que les pido que depositemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas en esta mañana y las consagremos al Señor en oración. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, poderoso Señor, por las bendiciones que tú das a nuestra vida. Gracias porque hoy nos permites traer delante de ti nuestros diezmos y nuestras ofrendas con gratitud, las cuales consagramos a través de esta oración, rogándote, Señor, que tú las bendigas y las multipliques. Y si alguno de tus hijos está en necesidad y no pudo ofrendar en esta mañana, Señor, te rogamos que tú derrames de tu gracia y bendiciones en sus vidas y suplas en cada necesidad en su hogar y en sus familias. Te lo rogamos, Señor, con acción de gracias, en el dulce y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Y bueno, decíamos que hoy estamos festejando, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por el Día del Padre y por cada uno de los padres que hoy nos acompaña. Así que vamos a pedir a los hijos, ¿verdad?, que estén ahí con sus padres, y a los padres que estén con los hijos. Vamos a meditar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 40 al 56, ¿verdad? Decíamos al inicio de este servicio, de este culto, que bueno, Dios nos da la bendición de ser padres. Y esa bendición que Dios nos da es para que podamos también entenderlo a Él. Podamos entenderlo a Él como Padre, ¿verdad? Y bueno, muchos de los que ahora somos padres, cuando somos también nosotros, llegamos a ser padres, decimos, ahora entiendo, ¿verdad?, a mi papá. O como dice la frase, ahora entiendo al viejo, ¿verdad? Pero gracias a Dios porque Dios siempre es una bendición y Dios tiene palabras para cada uno de nosotros. Y bueno, esa bendición que Dios nos da de ser Padre es precisamente para que nosotros podamos entender su amor, podamos entender su paciencia, podamos entender el sacrificio, la provisión que Dios hace, el cuidado y también la protección. Gracias a Dios porque todas estas cosas, ¿verdad?, Dios nos permite a nosotros también como Padre hacerlas. Y aún en el problema más grande que nosotros podamos tener con nuestros hijos, saber que Dios está ahí,
que Dios está presente, saber a quién acudir, saber a quién nos entiende y quién más que nuestro Padre. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahí vamos a ver el tema de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 8, verso 40. Dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban, ¿verdad? Entonces el Señor regresó a Capernaum, ahí cerca del mar de Galilea, y dice que la multitud estaba ahí con gozo. Gracias a Dios. Ojalá que siempre hubiera esa actitud, ¿verdad? Que nosotros esperara al Señor. Ellos lo estaban esperando con expectativa, porque sabían lo que el Señor podía hacer y lo que significaba para la vida de ellos, dice. Así que estaban con gozo esperándolo. Dice en el verso 21 y ahí 41, perdón. Dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa. Entonces, cuando toda la gente, dentro de toda la gente ahí que estaba esperándolo, se dio cuenta Jairo, ¿verdad? Jairo era un principal de las sinagogas. Las sinagogas eran los centros o los equivalentes al templo. Antes solamente el pueblo de Israel, el pueblo adoraba en el templo. Pero cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, ¿verdad? Fue exiliado a Babilonia, que se lo llevaron cautivos. Entonces, allá, como no había templo, entonces el lugar de adoración, el lugar de enseñanza de la palabra del Señor, fueron las sinagogas, ¿verdad? Entonces, ahora en Capernaum había una sinagoga, lo equivalente ahora a las iglesias que nosotros tenemos. Y dice que de esa sinagoga Jairo era el principal, era el que administraba la sinagoga, el que veía la enseñanza, todo lo que sucedía alrededor de la sinagoga. Entonces dice que este varón, dice que llegó a donde estaba el Señor Jesús y se postró a sus pies, ¿verdad? Y le rogaba que entrase a su casa. Él deseaba, ¿verdad? Y le rogó al Señor Jesús que fuera a su casa. Ahora, ¿por qué Jairo tenía esta actitud? Él era un judío, ¿verdad? Y él era un principal de las sinagogas, ¿verdad? Que luego no querían, ¿verdad? Que reconocer quién era el Señor Jesús. Pero este varón fue. Jairo tenía un gran problema. Y aquí en el verso 42 lo dice, ¿verdad? Dice: porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Qué gran problema, ¿verdad? Yo creo que una de las situaciones más difíciles que puede tener un padre, el saber que uno de los hijos tiene problemas, ¿verdad? Cualquier problema que tengan nuestros hijos, pues a uno nos afecta. Nosotros como padres nos sentimos con esa responsabilidad, ¿verdad? De que nuestros hijos estén bien y queremos verlos así, ¿verdad? Y si hay algún problema con ellos, pues nosotros buscamos cómo solucionarlo. Y bueno, y el problema de Jairo era que su hija no solamente, dice, estaba enferma, estaba con una gran enfermedad, dice la palabra del Señor, y por eso él fue a buscar al Señor Jesús. Le rogó que fuera a su casa, dice, porque su hija se estaba muriendo. Qué desesperación, ¿verdad? Qué desesperación. Yo sé que en esos momentos los padres, ¿verdad?, somos capaces de hacer tantas cosas, ¿verdad?, aún hasta lo que consideramos a veces nosotros imposible. Y bueno, dice que, y mientras iba, la multitud le oprimía. Entonces, mientras el Señor Jesús iba a la sinagoga, iba a la casa de Jairo, dice que la multitud estaba alrededor, oprimía al Señor Jesús. Bueno, y mientras el Señor Jesús iba a la casa de Jairo, dice el verso 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre, dice. Entonces, mientras iban caminando, ¿verdad?, esta mujer, dice, iban en la multitud, y esta mujer que estaba enferma desde hacía muchos años y que había gastado todo su dinero, dice que tocó
el manto del Señor Jesús. Y dice que al instante esta mujer fue sanada. Verso 45 dice, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que te ha tocado? Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces el Señor se dio cuenta, aún dentro de la multitud, se dio cuenta cuando esta mujer tocó su manto, lo tocó a él. Dice verso 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada, ¿verdad? Entonces vemos que cuando el Señor dijo, bueno, sí, yo lo sentí, ¿verdad? Alguien me ha tocado. Entonces esta mujer se sintió como descubierta y fue como que dijo, pues fui yo, Señor. Y bueno, en aquel tiempo, ¿verdad? El hecho de que una mujer con flujo de sangre se consideraba impura. Y si esa tocaba a alguien, al que tocara, quedaba contaminado. Entonces imagínense el riesgo, ¿verdad? De esta mujer. Dijo, bueno, voy a contaminar al Señor Jesús. Pero el Señor Jesús no reparó en esto, ¿verdad? Eso no fue impedimento. Él sabía que no contamina lo que hace el hombre en ese sentido, sino lo que hay, ¿verdad? La suciedad que hay en nuestro corazón, eso es lo que verdaderamente contamina. Por eso, cuando esta mujer declaró que ella era la que había tocado al Señor Jesús, él le dijo en el verso 48, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. El Señor quería que ella supiera que no fue el manto, ¿verdad? Que no fue el tocarlo, sino que fue la fe de que Dios, que el Señor Jesús podía hacer algo por ella, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermanos, a veces nosotros creemos y ponemos nuestra fe en muchas otras cosas, pero el que en realidad hace la obra es el Señor Jesús, ¿verdad? Y bueno, en este evento sucedió mientras iban caminando a la casa de Jairo, ¿verdad? Dice el verso 49, dice, y estaban hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, Jairo, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Qué noticia, ¿verdad? Qué noticia más estremecedora para Jairo. Él estaba con la esperanza. Imagínense ustedes la desesperación, ¿verdad? Que el Señor, Jairo quería que el Señor Jesús ya llegara a su casa, porque su hija se estaba muriendo. Sin embargo, el Señor Jesús, ¿verdad? Todavía se detuvo a hacer otro milagro en el camino. Y bueno, la razón era porque el Señor quería, ¿verdad? Que Jairo también se diera cuenta y aumentara su fe de saber lo que el Señor Jesús podía hacer por su hija, ¿verdad? Entonces, cuando esto sucedió, de que le vinieron a decir que ya no molestara al maestro porque su hija ya había muerto, como diciendo, ya no hay nada que hacer, así que ya no molestes al maestro. Dice el verso 50, oyendo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva, ¿ya? Entonces el Señor Jesús estaba pendiente también de Jairo. Aparentemente se había distraído, ¿verdad? Con lo de la mujer que tocó su manto, pero bueno, el Señor Jesús también estaba pendiente de la situación de Jairo, de su hija, ¿verdad? Por eso dice, oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, ¿verdad? Y le da estas palabras a Jairo. Y mis hermanos, ¿verdad? Hay momentos también de desesperación, ¿verdad? Que nosotros tenemos porque queremos que el Señor Jesús, ¿verdad? Haga la obra, ya se manifieste. A veces para nosotros los tiempos, ¿verdad? Son limitados y son esenciales, y sí es cierto, hay momentos que los tiempos son esenciales para la vida. Sin embargo, ¿verdad? El Señor Jesús todo lo hace a su tiempo. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando trabajaba todavía, ¿verdad? Ahorita, gracias a Dios, estoy jubilado, pero gracias a Dios porque, bueno, tenía yo una reunión
una reunión de trabajo y bueno, cuando mi hijo estaba pequeño y le daba temperatura, si no le controlábamos la temperatura, él convulsionaba, ya le daba en convulsión. Entonces teníamos que cuidarle cada vez que a él le daba temperatura, teníamos que estar pendientes de cuidar que no se le incrementara la temperatura para que no fuera a convulsionar. Y bueno, yo tenía una reunión, mi esposa no estaba tampoco, ¿verdad? Y tenía una reunión en el trabajo y me avisaron que Gilito tenía temperatura y bueno, yo sabía lo importante que era estar ahí, ¿verdad? Sin embargo, tenía que estar en esa reunión y bueno, la reunión yo la presidía, yo tenía que estar ahí. Y eso fue un dilema, ¿verdad? Un dilema. Y bueno, pues le dije, Señor, yo te pido que tú cuides a mi hijo, ¿verdad? Y lo guardes. Ahorita yo voy para allá, voy a terminar rápido esta reunión. Y bueno, hice la reunión. Me di cuenta que no fueron muchas de las personas que fueron convocadas. Y fueron pocas y como que yo sentí que no había el interés, ¿verdad? Y yo pensé en mí y dije, bueno, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en esta reunión? La planta no se hubiera parado, ¿verdad? Y bueno, estas personas pues se ve que para ellos no es tan importante, ¿verdad? Pero para mí sí era importante estar con mi hijo. Y bueno, yo dije, otro trabajo yo lo puedo conseguir, ¿verdad? Dios no me va a dejar, pero otro hijo, ¿verdad? Como mi hijo Gil, no lo voy a tener, ¿verdad? Entonces tengo que cuidarlo. Entonces tenemos que aprender, mis hermanos, a darle tiempo, ¿verdad?, a nuestros hijos mientras podamos, ¿verdad? Así que gracias a Dios por ello. Y bueno, Jairo aquí sabía que el tiempo era importante, ¿verdad? Pero el Señor Jesús estaba pendiente también de él. Y gracias a Dios, porque el Señor Jesús está pendiente de cada uno de nosotros cuando ponemos nuestra vida, nuestras situaciones, las ponemos en sus manos, ¿verdad? Y Él le dijo, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Y el Señor quiere que verdaderamente nosotros nos preocupamos por la salud. Y la salud es importante, ¿verdad? Pero el Señor quiere la sanidad completa, sobre todo la sanidad del alma, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Si nuestra alma está salva, nuestro cuerpo está salvo. Y si nuestro cuerpo está salvo, ¿verdad?, podemos estar seguros. Así que gracias a Dios por ello, ¿verdad? Bueno, entonces el Señor Jesús, después de darle estas palabras a Jairo de confianza, de paz, ¿verdad?, dice que llegaron a su casa, dice el verso 51, entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Entonces llegó y bueno, el escenario era pues el escenario de alguien que ha muerto, ¿verdad? Y si es una niña más, y estaban las personas llorando, ¿verdad? Y el Señor les da nuevamente a todos los que estaban ahí esa paz y esa confianza, y le dije, no llores, no está muerta, sino que duerme. Para el Señor Jesús sabía que ese espacio de tiempo era poder dormir, porque nuevamente le iba a despertar de ese sueño eterno para volverla a la vida, ¿verdad? Y el verso 53 dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Las personas sabían, ¿verdad? Dice, bueno, es que tú estás llegando y no sabes que la niña ya estaba muerta, prácticamente le estaban diciendo. Por eso se burlaban de lo que el Señor le estaba diciendo, de que la niña solo dormía. Es como decir, bueno, no está muerta, no está durmiendo, está muerta, Señor, ¿verdad? Verso 54, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate, ¿verdad? En Marcos dice, también, y en cada uno de los evangelios, dice, muchacha, levántate, a ti te digo, levántate. Dice que la tomó de la mano y la levantó. Qué escena más hermosa, ¿verdad? El Señor Jesús nuevamente dando una oportunidad de vida, dando una oportunidad de bendición para esta familia. Dice verso 55, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Como decía el Señor, bueno,
Yo ya hice, ¿verdad?, la parte, hice la petición, la vida es mía, dice el Señor Jesús. Yo nuevamente se la entrego por la petición del Padre, ¿verdad?, la fe del Padre. Y bueno, ahora ustedes hagan lo que tienen que hacer, ¿verdad? Denle de comer, que esté bien, cuídenla, ¿verdad? Y bueno, nosotros como padres somos administradores, ¿verdad?, de los hijos. Dios nos los ha dado, ¿verdad?, para cuidarlos y entregárselos al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros presentamos a nuestros hijos, precisamente hacemos esa ceremonia de decir, te damos gracias, Señor, por esta bendición. Permítenos ser responsables, ¿verdad?, educarlos, guiarlos en ti, y te los entrego y los pongo en tus manos, ¿verdad? Y gracias a Dios por esa bendición que Él nos concede. Es verso 56, dice, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijese lo que había sucedido, ¿verdad? Le digo al Señor Jesús, no le digan a nadie. Él no quería que lo conocieran por hacer milagros. Él quería que lo conocieran por el mensaje de salvación que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Entonces, mi amigo, mi hermano, familia, padre que hoy nos escuchas, hijos que hoy nos escuchan, Dios nos da la bendición, ¿verdad?, de ser padres, decía al inicio, ¿verdad?, para que podamos entenderlo a Él. Y bueno, gracias a Dios porque podemos hoy, ¿verdad?, en esta historia poder ver ese amor de Dios y que lo transmite al amor del Padre, ¿verdad? Ese amor, esa paciencia, ¿verdad? Jairo tuvo que ser paciente para poder esperar en el tiempo del Señor. El sacrificio, él, ¿verdad?, siendo el principal de los judíos, ¿verdad?, de ahí de la sinagoga, dice que postrándose tuvo que reconocer que el Señor Jesús era el único que le podía apoyar. La provisión fue de Dios, ¿verdad? Él fue y Dios le concedió el cuidado, gracias a Dios, porque Él cumplió la función del Padre, ¿verdad?, a través de nuestro Señor Jesucristo, de cuidado y de protección de la vida de su hija. Gracias a Dios, mis hermanos. Decíamos que el problema más grande, ¿verdad?, que podemos tener como padres es la muerte de un hijo, ¿verdad? Es el problema, el dolor, la tristeza más grande, ¿verdad? Y a veces no tanto es físicamente, sino es la muerte espiritual. Cuando sabemos que nuestros hijos, con la actitud, la vida que llevan, van de directo a autodestruirse, ¿verdad? Cuando podemos darle y permitir que la bendición de Dios sea con ellos, que los cuide, los proteja, los guíe, los haga hombres sabios, inteligentes, ¿verdad?, y llenos de amor y de servicio para Dios, ¿verdad? Entonces el dolor, yo sé que es el dolor más grande que podemos tener. Entonces, ¿a quién acudir? ¿A dónde y a quién acudir? Pues a nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios por ello. Jairo acudió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mi amigo, mi hermano, ¿verdad?, tenemos a quien recurrir. Gracias a Dios, porque lo tenemos a Él. Podemos acudir a nuestro Señor Jesucristo, como lo hizo Jairo, dice, postrándose, le rogó, ¿verdad? Tenemos que hacer en oración, tenemos que orar por nuestra familia, por nuestros hijos, en oración, y lo invitó a su casa. Invita al Señor Jesús. Permita que Dios more con ustedes, en el Señor Jesucristo. Y bueno, durante el camino a la casa de Jairo, dice que hubo contratiempos, pero esos contratiempos solamente sirvieron para aumentar la fe de Jairo, ver lo que el Señor podía hacer y saber que también era una solución para su problema. Y gracias a Dios, a veces las situaciones de la vida no son atrasos del Señor, sino son situaciones para poder ver y fortalecer nuestra fe y permitir que Dios haga ese milagro que tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios había preparado a Jairo para la mala noticia que le iba a traer sus amigos, ¿verdad?, de que su hija ya no era necesario, que ya todo estaba perdido. Pero el Señor le dice, no temas, ¿verdad? No temas, gracias a Dios, cree solamente y tu hija será salva. Y gracias a Dios por esas palabras. Hoy nuevamente, cualquiera que fuera la situación, mi hermano, mi amigo, padre que está con nosotros, no tema, cree solamente y el Señor obrará, serás salvo. Jairo siguió a Jesús y pudo ser testigo del milagro que Jesús hizo en su hija, ¿verdad? Sigamos a Jesús, mis hermanos, padres, amigos, y podamos ver
las bendiciones, los milagros que Dios hace en la vida de nuestros hijos. Yo creo que es el gozo más grande poderlos ver felices, ¿verdad? Viendo la bendición que el Señor es con ustedes. Dice que Jairo pudo ver, ¿verdad?, cómo el Señor tomaba de la mano a su hija, la levantaba, ¿verdad?, y le decía, levanta, y le daba esa instrucción. Gracias a Dios. Ojalá que todos podamos ver a nuestros hijos tomados de la mano de Dios. Eso nos da seguridad, nos da gozo, nos da bendición. Y bueno, nosotros hacer la parte que nos corresponde. Así que vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por esta bendición que Dios nos da a los padres. Una gran bendición, pero una gran responsabilidad que la podemos hacer con el favor de Dios y la guía de Dios. Así que vamos a orar y vamos a agradecerle al Señor esta bendición. Señor bendito, en esta mañana te damos gracias, Padre. Hoy recordamos, Señor, la bendición que tú has dado, Señor. Cuando tú, Señor, creaste al mundo, le dijiste al hombre, multiplicad y fructificad, Señor. Y en esa multiplicación, Señor, está la bendición de ser padre, Señor. Gracias porque en esa bendición tampoco estamos solos, Señor. Tenemos la bendición de esa ayuda idónea que tú nos has dado, de la madre, Señor, pero sobre todo estás tú, Padre bendito. Te damos gracias, Padre, porque cualquiera que fuera la situación, hoy nos acabas de recordar que no estamos solos, Señor. No importa la situación que hagamos, Padre bendito, Señor, poder recurrir a ti es la garantía, Señor, de que tú puedes solucionar el problema más grave que podamos tener, Señor. Permítenos ser como Jairo, Señor. Buscarte a ti, caminar contigo, llevarte, Señor, a nuestro hogar, a nuestra casa, Señor, y permite que tú hagas la obra que necesitas hacer en nuestro hogar, en la vida de nuestros hijos, Señor, en la vida de nosotros como padres, Señor. Padre bendito, saber que hay algunas situaciones, Padre, que a veces estamos desesperados, Señor. Creemos, Señor, que tú te estás tardando, Padre, para poder hacer, Señor, y levantar y obrar en la vida de nuestros hijos, Padre. Pero yo sé que tú tienes el tiempo. Si te lo hemos pedido, tú nos has escuchado, Señor. Así que, Señor, como Jairo quizás pensaba, Padre bendito, que estabas distraído en el milagro con la mujer, Señor, que tocó tu manto, Padre, pero tú también estabas pendiente de él. Señor bendito, así sabemos que de manera personal estás pendiente de nosotros, estás pendiente de nuestra familia, Padre Celestial. Padre, gracias te damos. Agradecemos la bendición, la distinción que tú nos has dado de poder ser Padre, Señor bendito. Pero agradecemos porque tú nos das la provisión, tú nos das el amor, tú nos das la paciencia, tú nos das la fortaleza para poderlo lograr y poder bendecir también a nuestros hijos con nuestra presencia, pero sobre todo con la presencia tuya, Señor. Señor, aquí estamos, aquí está nuestra familia, aquí están nuestros hijos, aquí está nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, y permítenos que cualquiera que fuera la situación, tú nos tomes de la mano, nos levantes y, Señor, y caminemos contigo. Señor, gracias te damos por todo y en todo, Padre Celestial. Ayúdanos a disfrutar esta bendición y poder seguir dándote gracias como hasta ahora, Señor. Nos vamos a despedir de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Sabemos que tú seguirás estando con nosotros. Dice tu palabra, que ahora Jehová, Dios te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu responsabilidad de ser padre, de su hermosa paz. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, que Dios me los bendiga. Un abrazo para cada uno de los padres, ¿verdad? Que disfruten este día juntamente con sus hijos. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Hasta pronto.